esta crónica. Un drama terrible que narra precisamente desde la salida de la celda hasta el ahorcamiento de estos 4 anarquistas. En este caso vemos, bueno, acá ¿qué es la crónica? Es esto de contarte qué está pasando y qué es la crónica que empezó a surgir con el modernismo y que después García Márquez fue un gran... Lo popularizó también de una manera muy Sí, fuerte, totalmente. ¿no? Bueno, en Argentina Rodolfo Walsh, como uno de los baluartes de ese tipo de periodismo. El material sobre el que trabajan es la realidad, pero la forma de escribirlo también tiene una especial cadencia que atrapa desde otro lugar. No es solo la información de los hechos, sino traer impresiones y realmente contar una historia desde otro punto de vista. Como situarte, llevarte al lugar y hacerte, a veces, como decía, creo que fue, no me recuerdo si Martí o Walsh, no recuerdo bien, hasta a veces sentías el olor de la pólvora en un cronista de guerra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, es un poco por ese lado. Bueno, Hemingway también hizo ese tipo de escritura, como mezclando un poco realidad y... en esta crónica vemos, por supuesto, cierta empatía. Uno nota hacia esta gente que está siendo fusilada, pero es muy valiente. Y también el espectáculo de la muerte, ¿no? Que había público cuando los ahorcaban, entonces ellos tenían las últimas palabras, y bueno, viva la anarquía, esta cuestión, o este es el día más feliz de mi vida, que dice uno de ellos, bueno, porque morían por su causa, y eso está pintado así. En el proceso de los 7 anarquistas, que es de un año antes, lo que él narra es todo el juicio y los hechos que llevaron a ese juicio, y ahí sí se enfatiza mucho en estar en contra de los métodos violentos. De alguna manera, Martí admiraba de Estados Unidos el republicanismo y lo veía como un lugar con posibilidades de construir algo. Recordemos que Martín era un luchador por la independencia de Cuba de España, o sea, estamos previamente a la Cuba anti-yanqui, digamos. Es previo esto, eran todavía una colonia española. Bueno, de hecho Martí murió luchando por la independencia cubana en 1895 en una batalla. También trajo a los oídos de los azorados porteños Martí la experiencia del sufragio femenino en Estados Unidos. Esto fue en 1887 también, en un artículo que se llamó Las sufragistas, donde él es muy irónico en ese artículo con respecto al movimiento político femenino en Estados Unidos, sobre todo porque digamos, el que conoce algo de movimiento feminista sabe que el sufragio fue una gran excusa muchas veces para mantener a determinado sector como peleando por el sufragio. Cuando se obtuvo el sufragio femenino sirvió a intereses que no eran los del el primer movimiento feminista radical. De hecho, él habla mucho de una señora Helen Gorgar, que odiable, o sea, absolutamente detestable esta mujer, que era republicana y logra precisamente hacer toda una organización de mujeres republicanas y dar el derecho al voto femenino a determinadas mujeres. Por supuesto, las negras no iban a votar, entonces las mujeres blancas republicanas de determinado sector, el voto iba a ser muy funcional a los republicanos en ese momento, y eso lo destaca Martí. Realmente, o sea, hay una subjetividad y una opinión explícita, digamos, no es que deja entrever que vos saques tus propias conclusiones, no, es muy claro, como en los 7 anarquistas también. Creo que poder volver a estos textos, siempre yo digo, hay que volver a los textos contextualizándolos, ¿no? Y también darles nuevas lecturas, pero lo que me gustó mucho de este movimiento, también si uno lee a las crónicas de Rubén Darío, es ver cómo se formaba opinión pública, qué cosas se recibían del exterior, porque estos cronistas lo que hicieron es eso, traernos cómo era la vida en Estados Unidos, cómo era la vida en París, qué es lo que se quería hacer acá desde la generación del 80 como proyecto de país. Está claro que el diario La Nación es un diario que representa eso también. Y qué era lo que se proyectaba como de Buenos Aires hacia el mundo, ¿sí? Porque era importante también este crecimiento cultural en Buenos Aires. Hay una crónica de Rubén Darío, con esto voy a terminar, que es muy graciosa, que se llama El rastacuerismo, porque los rastacueros eran los hijos de estancieros que tenían como velines literarios, pero, o sea, que querían escribir pero no iban a saber, pero tenían dinero para pagarse unas ediciones muy lujosas que eran de tapa dura y de hojas muy finitas, que después dice Rubén Darío que daban entre 15 y 20 centavos en algún rincón de alguna librería que no importaba a nadie, porque eran cosas absolutamente horribles. Pero esta gente iba después a París, estaba en los salones, y no, yo vengo de Argentina, La Pampa, soy escritor. y eso, a esos tipo de escritores él los llamaba los rastacueros, ¿no? Como tenían su dinero de las vacas, sigue pero sucediendo no mucho había eso. talento literario, sí, obvio. Y también me interesa mucho cómo se forjó
esta cultura que también es muy porteña, después de esto de entre el café y la redacción del diario. Después vino Roberto Arlt en Argentina, Rodolfo Walsh, bueno, García Márquez en Colombia. Digo, esta cuestión de que el escritor ya no salía, se forjaba entre la calle, el café, la redacción de un diario donde se escribían muchas crónicas ahí en esos momentos, y donde se da una democratización de esto, de la cultura, de la palabra, de la forma de expresión, y un cambio que fue realmente, era todo crisis y todo muy, muy revolucionario en esa época. Bueno, con esto me despido. Gracias, Dani. El audio que escuchamos es sobre... Sobre un drama terrible de